Buenos días. Bien, Ay, perdón, iba a decir buenos días. buenos días, Andrea. No hay problema. Eh, Vamos a ir empezando con el tema correspondiente. Eh, ya está la mayoría de ustedes conectado, entonces solo iremos esperando a que el resto de sus compañeros y compañeras se vayan integrando. Ya estamos en la recta final, entonces vamos a buscar la manera de llegar a la meta, ¿no? Digamos, eh, respecto a los temas, a esta primera parte del semestre. Y vamos, bueno, comenzando antes, permítanme iniciar la grabación de la primera parte del semestre, para que no haya ahí dudas. Pregunta José Ricardo. No, la primera parte del semestre, porque acuérdense que se ve interrumpido por lo de el periodo vacacional, entonces no vayan a regresar, no vayan a decir en abril que ya terminaron y luego se encuentren un 30 en el Cardex. Muy bien, listo. Ahora sí, ya podríamos iniciar formalmente. Las sesiones pasadas, las dos sesiones anteriores, las estuvimos dedicando a la situación sobre el tráfico de esclavos desde África hacia Europa y América. Y lo vimos seccionado, vimos dos elementos diferenciados. Uno, todo este proceso, el inicio de este proceso como tal. Vimos las técnicas utilizadas, el comercio como tal, y después abordamos el caso de las consecuencias, que más adelante regresaremos a ese punto, tal vez de manera ya un poco más específica para ver lo que pasa cuando se decide terminar con este sistema o por lo menos intentar terminarlo, ¿sí? Es decir, darle fin a la esclavitud, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo abordaremos en otro momento, ¿sí? Un poquito más adelante. Por lo pronto lo que vamos a revisar es algo que se ha llamado historiográficamente el reparto de África, es decir, esta subdivisión, ¿sí?, o distribución del territorio que se hace de manera formal, ¿sí?, entre los europeos para aprovechar los recursos y por ende las personas que se encuentran en el continente africano. No es un proceso que se da de la noche a la mañana, ¿sí? Si se dieron cuenta en la lectura que les pedí que revisaran, se trata de un proceso pausado o paulatino, mejor dicho, paulatino, ¿sí?, y que se van incorporando nuevas potencias europeas conforme las cosas en Europa lo van a permitir. Eso también lo tenemos que tener mucho en consideración. El punto cúspide va a ser 1885, pero ya antes de ese año, ¿sí?, de la distribución del territorio, vamos a ver una serie de cambios en las, pues todavía no posesiones, pero sí en la influencia en el comercio y en las actividades económicas que van a tener los países europeos. Entonces, si les parece, comenzamos con eso y ver cuáles son sus impresiones al respecto. Ok, a Emerson y después Arnoldo y luego José Ricardo. Sí, gracias, maestro. Eh, bueno, yo creo que, bueno, un punto que usted menciona es muy importante, ¿no? El de que esto es como una especie de formalización de toda la distribución que había de la, pues, pseudo ocupación europea en ese entonces, ¿no? Que ya después podemos decir que ya se empezó a formalizar un poco y pues se empezaron a abarcar pues más territorios del continente ya con fronteras un poco más definidas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos ya los podemos ver a partir de esta época, pero yo creo que evidentemente también es importante, y bueno, los motivos, ¿no? De esta formalización del reparto,
Y pues algo que yo creo que sí deja muy en claro la lectura es que en ese momento, pues para variar, ¿no? Había pues una disputa por la hegemonía en Europa. Entonces, en África se veía la oportunidad por parte de todas las potencias, pues para buscar recursos y pues adquirir poder de tal manera que todo ese material que se obtuviese de África pudiese beneficiar a las potencias europeas y por consiguiente pues lograr su hegemonía en ese continente. Entonces, yo creo que podemos también partir de ahí, ¿no? Porque evidentemente pues hubo conflictos, ¿no? Muchos conflictos entre las ocupaciones, entre las distintas ocupaciones, y al final pues vemos que se lleva a cabo la conferencia de Berlín, ¿no? Ahora ahí organizada por Alemania, en la que al parecer llegan como a ponerse de acuerdo para pues, poder repartir el continente, ¿no? Que es lo que usted menciona, el reparto de África. Entonces, bueno, todo esto se hace pues en un panorama como de hostilidades o de competencia, y pues yo creo que ese contexto también es muy importante considerarlo. Así es, Emerson, muchas gracias. De hecho, este texto de León y del Cazador, junto con otros, nos vamos a dar cuenta que una de las interpretaciones que se da a este suceso del reparto de África es que los europeos trasladaron los conflictos que tenían en el continente, los desplazaron o los materializaron en otro espacio, ¿sí? Entonces África se va a volver como este campo de cultivo para evitar destruir Europa, ¿sí? Pero mantener las rivalidades latentes, ¿no? Ese es un aspecto fundamental en este proceso que hay que entender. Y que es lo que un poco que se refería a Emerson en su aportación, en el sentido de que los europeos, insisto, van a buscar otra arena para no entrar directamente en un conflicto en Europa. Claro, eso va a ser inevitable desde nuestro punto de vista en el siglo XXI, pero pues ellos no preveían la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, entonces, insisto, tiene que ver con esto, ¿no? Con evitar la mayor cantidad de conflictos posibles, pero al mismo tiempo definir quién era más poderoso que el otro, ¿no? Entonces, va en ese sentido un poco la lógica del reparto de África. Muy bien, gracias, Emerson. Seguía Arnoldo, lo escuchamos. De hecho, esto va a ser, por así decirlo, una especie de carrera, digamos, armamentista entre los propios europeos y entre África, porque África como continente va a estar, o sea, las zonas colonizadas por Europa, muy en desventaja tecnológica, mientras los europeos van a llegar con armas de fuego y toda la tecnología más avanzada que tienen en aquella época, las tribus van a seguir con sus armas rudimentarias y, digamos, típicas y muy pocos adelantos. E incluso más tiempo después, cuando llegue el siglo 20 y haya ametralladoras, también las van a llevar a África y va a ser obviamente un momento, o sea, una manera bastante desigual, digamos, de competir con los nativos por estas tierras. Podríamos decir incluso que África se volvió también el objetivo principal de los europeos, no solamente porque era un lugar muy grande, sino porque América ya no era una opción. Y aparte de estar relativamente cerca de Europa, por lo que, y sabiendo que hay recursos que han estado ahí y que no se han explotado del todo, porque las tribus que lleven ahí no son, digamos, industriales, no hay naciones súper desarrolladas en el término de vista, en el punto de vista europeo, se vuelve un lugar bastante claro de dónde ir a pelear los conflictos para evitar la devastación de Europa y en su lugar llevarle la misma ruina a otro continente. Así es, y que van a haber varios autores que van a insistir en ese sentido, ¿no? Pero ahorita podríamos profundizar al respecto. En lo que usted comenta, podríamos destacar dos cosas. El primero, ese desarrollo armamentista, porque si lo podemos comparar con otro proceso, va a ser la Guerra Fría y la carrera espacial, ¿no? Esta búsqueda o este enfrentamiento, perdón, tal vez hasta cierto punto indirecto, ¿sí? Entre dos potencias, o en este caso más potencias, que buscan ser el dominante. Además, para este momento no hay que olvidar que Estados Unidos ya participaba o ya se ubicaba en el plano mundial como una potencia en ascenso, ¿sí? No se descartaba del todo Estados Unidos para ser uno de estos países del primer orden. ¿Por qué digo esto? Porque después de la guerra civil
y ya lo comentaremos en su momento, la Guerra Civil Norteamericana lo que dejó fue precisamente un desarrollo armamentista muy importante, que Europa no tenía para ese momento, ¿sí? Europa todavía va a tardar un par de décadas más en dedicarse completamente al desarrollo militar, o mejor dicho, al desarrollo armamentístico, ¿sí? Entonces Estados Unidos se convirtió en un modelo a seguir, ¿sí? Cuando hablamos de las armas, ¿sí? Ya había para ese momento de la guerra civil ametralladoras manuales, ¿sí? O mecánicas, ¿sí? No las automatizadas, pero sí mecánicas, que girabas una manilla y entonces depende con la velocidad que imprimieras, se disparaban las balas y cosas así, ¿no? Entonces Estados Unidos se va a volver este referente para la lucha armada y Europa lo va a empezar a copiar, ¿sí? Sobre todo porque Estados Unidos también tuvo el monopolio de América Latina. Y por cierto, ese es un punto que ahorita me gustaría tomar. Eso respecto a las armas, ¿no? Que sí se va a volver un factor fundamental para poder avanzar sobre el territorio. El desarrollo tecnológico en general, ¿sí? No solo las armas, también los ferrocarriles, por ejemplo, aunque van a tardar en construirse estas líneas férreas, a la larga va a ser la manera de controlar tanto territorio que el colonialismo va a pues establecer, ¿no? Entonces vamos a hablar desde el punto de vista tecnológico, porque no solo fueron las armas, fueron otras cosas, ¿sí? Y ya lo iremos revisando en los siguientes temas. Eso por un lado, y por el otro tiene que ver con las circunstancias o las condiciones en las cuales se genera el reparto de África, ¿sí? Definitivamente América ya no era una opción, no solo por la distancia, sino también por el monopolio de Estados Unidos, que ya decía, y por la inestabilidad de América Latina, ¿sí? Que nadie le quería entrar a América Latina, especialmente después del fracaso de Napoleón III en México, ¿sí? Vieron, no, pues estos sí están bravos, vamos para atrás, ¿no? Vamos a buscar otra área, otro lugar. Entonces, tanto, insisto, la distancia como el monopolio de Estados Unidos, como la inestabilidad de los países latinoamericanos. Y este es aquí donde un punto que quisiera comentar, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Estos paralelismos que podríamos encontrar en el sentido de que mientras Europa se desgarraba las vestiduras por entrarle a África, ¿sí? Estados Unidos tenía su propio sistema, ¿no? El América para los americanos, que desde 1830 se va a convertir en el eslogan, por decirlo así, en la bandera de los Estados Unidos hacia el exterior y particularmente para el continente americano. Entonces, mientras Europa, insisto, estaba buscando la manera de apropiarse de África, Estados Unidos hacía lo propio. Entonces, tampoco iba a permitir la entrada de países extranjeros o el crecimiento de países extranjeros en el continente americano, ¿sí? Entonces, aunque lento pero seguro, como se dice por ahí, Estados Unidos estaba fomentando esta política, ¿no? de la doctrina Monroe. Muy bien. ¿Algo hasta aquí antes de continuar con los comentarios de los compañeros y compañeras? Podríamos decir que básicamente Europa estaba intentando replicar el golpe que había dado originalmente a América, ahora en otra masa de tierra también importante, así que en lugar de buscar una nueva, ya que no había prácticamente más, simplemente decidieron aprovechar una que ya conocían. Así es, porque los intentos europeos por hacerse de un país, como, americano, que no fueran las Antillas, porque los europeos van a permanecer en el Caribe mucho tiempo, de hecho hay todavía vestigios ahí, pues van a ser prácticamente inútiles esos intentos. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Los intentos de reconquista, por ejemplo, de los españoles a México en la década de 1830, un fracaso. La guerra contra Estados Unidos pues únicamente tenía un objetivo, que era ampliar el territorio. Que insisto, eso ya también lo revisaremos en su debido momento. La otra era, insisto, el ejemplo de la intervención francesa en el caso mexicano, pues era lo mismo, o sea, el fracaso, si ustedes quieren, es circunstancial, pero también debemos atribuirle el fracaso de la intervención napoleónica a México,
de que tuvo que entrar a otros conflictos, ¿sí? En la propia Europa. Entonces, esa constante de los conflictos europeos en su continente también va a trazar la línea, digamos, trazar la línea respecto a lo que pasa fuera de su continente. Y una de esas situaciones es el continente africano. Entonces va por ahí en ese sentido un poco la idea del reparto del continente africano. Muy bien, José Ricardo, lo escuchamos. Gracias. También otro punto que resalta el autor sobre otros autores, y que es más que nada una generalidad, es que llega un momento en el cual todos los países toman una idea de progreso que es igual a tener colonias. O sea, habla de varios autores y varias justificaciones, la verdad estaba interesante, pero luego me empezó a aburrir un poquito porque eran muchos. Bueno, era mucho, pero en general sí es interesante porque sí se entiende que, ok, yo, país alemán recién formado, quiero sentirme, pues sí, un país como progresista, entre comillas, un país moderno, y veo que todas las potencias europeas son una colonia. Ah, bueno, vamos a ver qué onda. Y pues también otras veces pueden ser simplemente que no era de que quiero sentirme moderno, sino que ocupo producto, tengo que ir a África. O sea, como África estaba convirtiendo en el supermercado donde no pagabas, pero entrabas y robabas, pues todos lo estaban haciendo. Pero también me gustó mucho la postura de un historiador africano, senegalés, si no me equivoco, que decía, no, pues si los europeos entraron y se llevaron todo, pues simplemente porque podían, porque tenían, porque querían y porque nadie los iba a detener. O sea, él sí es muy directo de que, ok, tenían tecnología, armas, cartografía, que también era muy importante para saber dónde estabas y cómo llegar. Y tenían todo, podían hacerlo y lo hicieron. Así de simple y sencillo. Y pues más allá de eso, algunos comentarios sobre que pues es interesante también como con base, perdón, en la ideología, pues cada país llegó y modificó lo que quiso, e hizo tratos o no, porque ahí te mencionan como los ingleses porque matan a su representante, no me acuerdo cuál era la palabra. Pues los ingleses van, destruyen una ciudad, la última ciudad que había en su territorio, y luego la queman. Y luego se llevan sus cosas a un museo. Como eso nunca se ha visto antes, ¿verdad? Pero pues es interesante ver cómo, no sé, por ejemplo, Gran Bretaña tiene una actitud distinta de otro país por su cultura y su ideal. Que también eso se verá reflejado en temas que ya hemos hablado de que no, es que Inglaterra decía que venía a civilizar. Holanda, por decir un nombre, decía que venía a traer el comercio y cosas así. Y pues ya era todo. Muy bien, José Ricardo, muchas gracias. El tema de los modelos de colonización, tanto de Inglaterra como de Francia, etcétera, lo revisaremos con bastante detenimiento en la unidad número 3. De eso va a tratar casi exclusivamente de ver el impacto de los europeos en las colonias africanas, ¿no? Sí, Arnoldo, veo que tiene la mano levantada. ¿Quiere contribuir? Sí, si nadie los iba a detener es porque precisamente no estaba Estados Unidos en África. Realmente lo que tenían miedo los europeos al meterse en América de nuevo era la política estadounidense de intervencionismo, a la cual, pues, o sea, si Estados Unidos se expandió tan rápido por el continente, pues muchas potencias europeas podían tener miedo de que realmente fuera una potencia bélica casi insuperable. Mientras tanto que en África, pues, ¿qué les iba a hacer frente? No había ningún tipo de nación que hubiese tomado la hegemonía de todo el continente en muy poco tiempo y que además fueran industrialistas. No había básicamente un ideal europeo plantado en África que les pudiera hacer competencia. Así que se vuelve el lugar lógico de donde ir a luchar, de donde ir a básicamente saquear, luchando poco más bien. Así es, digamos que es el punto clave para el mundo en ese momento. Sí, Ricardo. Sí, también resaltando algo que mencionaron antes, sí es muy importante porque
Europa, es que mencionaron que Europa estuvo en América y se dieron cuenta que civilizar no salió, bueno, sí, civilizar, hacerlo una virreinato, por decirlo así, más que nada con España, no salió bien. Entonces, pues ellos dijeron de que, ok, perdimos mucho tiempo, ganamos mucho, pero al final esas naciones se me independizaron y ahorita tenemos Estados Unidos. Entonces dijeron, no, pues mejor simplemente voy, tomo los productos, sí civilizo, comillas, comillas, tantito, pero me voy. O sea, bueno, no me voy, me voy a quedar ahí todo el tiempo que se pueda. Porque pues al final sí funcionaron, las colonias eran directamente para los productos y también porque estamos en un contexto de ya de revolución industrial prácticamente. O sea, no me interesa llevar la cultura, me interesa llevar nuestros productos y pues estar ahí el tiempo que pueda estar. No por nada había colonias hasta 1920, 30 o 50, si no me equivoco, con la India. Hasta los 70, de hecho, varios países continuaron hasta los 70 colonizados. Pero bueno, eso también ya habrá tiempo de revisarlo. Aquí hay varias cosas que podríamos destacar. Una, el hecho, bueno, si se acuerdan, estuvimos abordando estas fases del desarrollo económico europeo, ¿sí? Si se ven, se transitó desde el mercantilismo, es decir, la acumulación de recursos, particularmente metales, hacia la fisiocracia, ¿sí? Una acumulación de terrenos o de territorios, ¿sí? Y ahora se está pasando a una lógica de capitalismo industrial, ¿sí? Es decir, las condiciones o las circunstancias se van modificando para Europa relativamente rápido y esto también va a degenerar en una nueva concepción sobre el mundo, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Por algo que mencionaba Ricardo, en el sentido de que desde Hegel, pasando por Comte, todos estos teóricos de la primera mitad del siglo XIX, junto con el darwinismo social de mediados del siglo, van a ser, digamos, las justificaciones, o mejor dicho, los gobiernos europeos van a crear las justificaciones perfectas a través de corrientes filosóficas para evitar la sanción de alguna otra nación, aunque digo, es un poco absurdo considerando que ninguna otra nación les podía hacer frente o les iba a hacer frente. Por ejemplo, Hegel, que plantea esta idea del Estado superior buscando el bienestar común. Pues sí, pero el bienestar común ¿para quién? Pues para los europeos, ¿no? Entonces, la filosofía de la historia de Hegel se sustenta en que el fin último de la historia es el Estado, ¿sí? Entonces, esta competencia por ver quién crea el Estado más fuerte, más sólido y más poderoso es lo que va a guiar mucha de esta tendencia o de la lógica intervencionista de los europeos. Segundo, Comte. Me parece que a Comte le debemos esta idea del progreso, ¿sí? O esta noción de la historia progresiva y acumulativa. Aunque claro, bueno, Comte lo vinculaba más a la acumulación del conocimiento, ¿sí? Los gobiernos europeos los van a adaptar a sus propias necesidades e intereses. Entonces el progreso lo van a entender como el capitalismo industrial, ¿sí? La noción de competencia, la noción de buscar los mejores mercados, es decir, la idea del progreso va a ser exclusivamente material, ¿sí? No necesariamente cultural. Sin embargo, bajo la lógica de vamos a civilizar, pues aprovechamos y les vendemos algo, ¿no? Entonces va a ser un circuito bastante cerrado, porque de África obtienen las materias primas, las transforman en Europa y luego las vuelven luego las mandan a África, pero ya como productos manufacturados y a otras regiones, como a Asia. En América va a ser un caso aparte, por lo que ya dijimos, ¿sí? De hecho, para mediados de siglo es cuando empieza lo de las guerras del opio y este asunto, para tratar de controlar el mercado inglés en esa zona. Pero bueno, ese es otro asunto. El caso es que la ideología positivista de Comte va a ser malinterpretada o transformada en beneficio, ¿sí? Para hablar de un progreso material y de un progreso, pues eso, capitalista, ¿sí? Entonces se va a tomar
como referencia a eso para hablar de la sucesiva progresión de los acontecimientos. Y finalmente el darwinismo social, ¿no? Que a partir de la teoría de Darwin, de la evolución de las especies, que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el más apto, pues se va a trasladar también a las ciencias sociales un poco, la sociología de Herbert Spencer y compañía, en el sentido de que pues también va a sobrevivir el que mejor se adapte a las circunstancias del capitalismo, ¿sí? Y en este caso va a ser Europa el modelo a seguir. Y sobre todo cuando, por ejemplo, Alemania se unifica en 1870 y también le va a entrar al reparto y a la dinámica industrial, pues también va a seguir una lógica similar. Entonces va por, en ese sentido, este primer aspecto. Entonces, si queremos entenderlo desde el punto de vista ideológico o científico, tiene que ver con esto, ¿no? Como el uso de las filosofías de la época adaptadas a los intereses gubernamentales europeos. Eso por un lado. Y el otro aspecto que también recuperaba un poco Ricardo, tiene que ver con la resistencia. Y esta la podemos ver en dos dimensiones. Una resistencia interna, porque también si se dieron cuenta, y lo menciona el autor en algún momento, pues, ¿qué podías hacer con un ejército preparado como el inglés o el francés? ¿Sí? Para un montón de poblaciones, ¿sí? Muchas de ellas tribales, que no tienen no tienen estas ventajas materiales. No necesariamente hablamos de progreso civilización, simplemente eh, de ventajas materiales. Entonces, pues no se les va a poder hacer frente y es así como van a empezar lentamente a expandirse los europeos por el continente. Pero también hay una dimensión externa que ya también dejábamos ver un poco y que Arnoldo compartía. Pues no, tampoco va a haber resistencia por ningún otro país. Para ese momento no existe la ONU, ni la Sociedad de Naciones, ni nada similar que juegue un papel de árbitro, eh, bueno, más en la teoría que en la práctica como en la actualidad, pero ni siquiera existía eso, sino que los propios europeos eran los que establecían las reglas, ¿sí? Y ya dijimos que Estados Unidos tenía acá su propio sistema en el continente americano, ¿sí? El control musulmán seguía muy específico en Medio Oriente y los ingleses también lentamente van a ir acá a tener su zona de influencia en lo que es China y esa región. También algo que se me pasaba sobre el darwinismo social es también que los europeos se asumieron como los más civilizados o los más aptos, ¿sí? De ahí la justificación de pretender llevar la civilización y la cultura europea a países que ellos veían como retrasados socialmente. Pero digo que en última instancia era modificar los patrones de comportamiento para inducir o forzar a las comunidades a adquirir sus productos. Y lo mismo esa misma lógica la van a utilizar en Asia, ¿sí? Pues, o sea, no le podías vender telas de lana a quienes usaban seda, ¿sí? Y no les podías vender vasijas de aluminio barato, ¿sí? A quienes utilizaban la porcelana, ¿sí? En China. Entonces, ¿qué les vendes? Pues opio, ¿sí? Entonces traen el opio de Medio Oriente, lo venden en Asia del Este, ¿sí? Entonces estás modificando o alterando el rumbo social, ¿sí? Para poder continuar con tu lógica comercial, ¿sí? Entonces va encadenado una cosa con la otra, ¿sí? Todo tenía un propósito en ese sentido. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más nos menciona el autor? La lectura, pues no es muy extensa, pero aporta varias cosas. Sí, Arnoldo.
Importantísimo, los ferrocarriles. El tema de de los ferrocarriles es bastante interesante. De hecho, yo recuerdo que también esto lo mencionaba hasta Jacobo en Historia de Asia, que decía algo así, ponía de ejemplo una película que trataba sobre unos tipos construyendo un ferrocarril en África y hay unos leones atacándolos o algo así. Bueno, el punto es que esa película estaba de alguna forma basada más o menos en esta época donde se empezaron a construir los ferrocarriles. Y que era curioso porque realmente eran más que nada un símbolo de la llegada de, digamos, de la industrialización a África, ya que como también se mencionaba en la lectura, algunos de estos ni siquiera daban apenas ganancias para los que los construían. Era más como una manera de decir que pues ya llegó aquí la industrialización de alguna forma y el símbolo más importante de aquella época en la industrialización era pues los ferrocarriles, ya que, o sea, eran al necesitar siempre acero, al necesitar siempre carbón, agua, están todo el tiempo consumiendo, igual que es como la idea de industrialización de estar produciendo y construyendo constantemente. Así que al alimentar a los ferrocarriles es bastante complicado y si hay muchos en la zona quiere decir que tiene que haber industrialización, aunque sea traída de parte de los europeos. Sí, de hecho, esa anécdota sobre la construcción del ferrocarril y leones devorando a los constructores, me parece que ocurrió en Uganda, en una zona así. Y de hecho eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en la clase del jueves, un poco para entender la lógica, o tal vez para la siguiente unidad, porque eso ya se relaciona más con el colonialismo formalmente hablando. Pero sí, digo, es una imagen bastante ilustrativa al respecto, en el sentido de que eh, pues yo creo que ni esos elementos van a detener a los europeos para continuar su marcha en la pretendida búsqueda, ¿sí?, de civilizar a los pueblos que no lo están, desde sus parámetros, obviamente. Creo que no necesito decirlo, no necesito decir el hecho de que la civilización europea, ¿sí?, o lo que entendemos como civilización europea, pues únicamente cumplía ciertos estándares y se trata de una invención, una construcción a partir pues de eso, de sus propias condiciones, ¿no? De hecho, este tema de la invención del colonialismo lo veremos en la unidad 3. Es un tema bastante interesante que lo abordan Hobsbawm y otros. A veces es un texto un poco olvidado, pero yo creo que nos sirve bastante. Pero bueno, esa es otra historia. En fin, la idea entonces de expandirse, ¿sí?, va a resultar en este reparto, insisto, formal a finales del siglo XIX, y reafirmar sobre todo, formalizar y reafirmar la presencia europea en el continente africano. Muy bien, ¿alguien más que haya tenido oportunidad de revisar el texto y quiera contribuir? Déjenme regreso un poco en la presentación que ya vimos, ¿sí?, hasta este mapa, porque ahora ya nos sirve con mayor contundencia, en el sentido de que todas las exploraciones que se realizaron desde el último cuarto del siglo XVIII, empezando con los británicos, se van a ir lentamente extendiendo durante todo el siglo XIX, ¿sí? Entonces, insisto, todo el siglo XIX va a ser una fase de exploración, va a ser un periodo de reconocimiento del territorio, pero también va a ser un momento de asentar el control comercial un poco de estas naciones. Obviamente, insisto, no se trata del colonialismo formalmente instituido, se trata más bien de definir los límites de las rutas y de la expansión comercial, más que otra cosa es eso, ¿sí? Entonces se van a poner algunas fronteras físicas, o se van a establecer algunas rutas, mejor dicho, bajo el protectorado de algunos de estos países, ¿sí? Entonces, para evitar la mayor cantidad de conflictos, ¿sí?, o la mayor cantidad de problemas que
que si se desarrollaban en África podían trasladarse a Europa, pues entonces era más que eso, ¿no? Era la idea de contener o estandarizar, digamos, el comercio o las rutas comerciales a partir de los acuerdos a los que llegaran los representantes de estos gobiernos. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora, para 1850, la situación no va a cambiar mucho. De hecho, si se fijan, África sigue prácticamente fuera del control total de los europeos, salvo, claro, por algunas regiones muy, muy específicas, ¿sí? Y que si se fijan, corresponden a zonas marítimas, ¿sí? Obviamente nada más era para embarcar materias primas y en algunos casos esclavos, aunque ese mercado ya iba en decadencia para la época, y descargar productos manufacturados traídos desde Europa, ¿sí? Entonces se trata de territorios bastante específicos. Tal vez si se fijan, quien tenía más ventaja para este momento eran los británicos, tanto en la parte norte en Egipto como en la parte sur en lo que ahora es Sudáfrica, ¿sí? Que en ese momento se le conocía como Colonia del Cabo, ¿sí? Especialmente porque recordemos que Inglaterra desarrolló un sistema marítimo impresionante para la época. Si algo hizo la época victoriana fue expandirse territorial y comercialmente hablando a través de los canales de navegación o de las líneas de navegación. Entonces, por eso no nos debe de sorprender que Gran Bretaña figure en ambos extremos del continente, ¿sí? Tímidamente ahí se ve, por ejemplo, Argelia, con los franceses, y a lo largo de toda la costa, tanto occidental como oriental, algunas posesiones, por ejemplo, alemanas o francesas, inglesas, pero que, insisto, únicamente van a ser los puntos focales de intercambio, de donde se van a embarcar, insisto, las materias primas y hacia dónde van a llegar los productos manufacturados, o también como puntos clave en el, digamos, en el viaje hacia China, por ejemplo. Entonces estos van a servir como punto de referencia, y que se dan precisamente a partir de las exploraciones portuguesas, pero que a la larga diferentes países van a ir ocupando, sustituyendo en este caso, ¿sí? Igual las exploraciones a partir de puntos claves, ¿sí? Van a ser esporádicas, van a ser pero constantes, ¿sí? Y entonces esto es lo que va a permitir descubrir un poco el continente. Entonces, a mediados del siglo XIX vamos a ver esta situación, y eso es lo que va a permitir pues saber qué hay, ¿no? Qué más se podía extraer, y si había otros gobiernos a quien venderles productos o con quién ser aliados, cosa que ya discutimos. Entonces esa era la idea, ¿sí? No era un reconocimiento de tipo científico, al menos no en esta primera época, para describir la flora y la fauna o desde el punto de vista antropológico, nada de eso. Eso va a ser hasta los años 1920 más o menos, ¿sí? Por lo pronto es una búsqueda de nuevas rutas comerciales, de nuevos recursos y de nuevos posibles clientes y o aliados. Un punto que a veces no se menciona mucho o que se omite es la construcción del canal de Suez, ¿sí? En lo que antes era el estrecho de Suez, que conectaba África con el Medio Oriente, y que, si se fijan, fue el puente que permitió esta circulación, ¿sí? De los primeros homínidos y de los primeros Homo sapiens, y su regreso al continente. También fue la entrada para los musulmanes, es decir, ese punto específico de conexión de África con otras regiones del mundo, pues obviamente tenía una importancia histórica fundamental, y que para mediados del siglo XIX pues no se olvidó, ¿no? Sin embargo, ahora se le vio como una nueva alternativa. En 1859 los franceses comienzan la construcción de este canal, es decir,
quitar la tierra para deshacer el estrecho, ¿sí? Y construir, pues esto, el canal, ¿no? Hacer una construcción definitiva para contener la circulación del agua, pero también para regular las actividades comerciales. Toma 10 años la construcción y para 1869 concluyen las obras del canal, y ahí vemos un poco de la inauguración, ¿no? en la imagen de la izquierda. ¿Sí? Pues dos cosas, ¿sí? Aquí. Uno, pues sí representó una ventaja comercial para los europeos increíble, especialmente para los británicos, porque ellos tenían una red comercial mucho más extensa que los otros países europeos, juntos inclusive. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer este recorrido alrededor del continente africano, ¿sí? de casi 20.000 kilómetros, lo recortaron casi a la mitad, ¿sí? o a la mitad prácticamente, a través del canal de Suez, ¿sí? para llegar a Mumbai, India, y después de ahí seguir el viaje hacia China. ¿Sí? Aunque eso, bueno, va a ser un poco más... eso va a ser un poco después. El caso es que estás ahorrando recursos, estás encontrando nuevos clientes y estás teniendo una mayor presencia en regiones donde no las tenías. En este caso, Egipto se va a convertir en uno de los bastiones más importantes de Gran Bretaña en África, como veíamos un poco acá, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la construcción del canal de Suez, eso por un lado. Y el otro, el canal también se convirtió en un punto de conflicto incesante para los europeos, porque obviamente todos querían controlar el canal, o la mayoría quería controlar el canal y hacerse de los recursos o de las ventajas, mejor dicho, que esta obra de ingeniería, que fue la más grande de su época, o una de las más grandes de su época, para obtener mayores beneficios. ¿Sí? Entonces, para finales del siglo, va a haber una disputa entre los diferentes países por ver quién iba a controlar el curso del canal. Al final, después de una serie de conferencias en las siguientes décadas, se declara como un territorio neutral, pero con el protectorado o se nombra a Inglaterra como árbitro. ¿Sí? Entonces Francia, que había sido el original constructor, pues lo desplazan prácticamente, y ahora Inglaterra es quien va a tener ese control después de una serie de negociaciones. Ya está, la segunda mitad del siglo XX es que se nacionaliza el canal de Suez, pero bueno, esa ya es otra historia. El caso es que regresamos a lo del desarrollo tecnológico. En este caso, el desarrollo de la ingeniería es lo que va a permitir recortar distancias, establecer nuevos clientes y nuevas rutas de comercio. ¿Sí? Y al final de cuentas, esto es lo que también va a permitir la expansión, ¿sí? y el dominio militar posteriormente, principalmente para los británicos, y que van a utilizar de manera indispensable. Además, también tenían el Nilo, entonces era un punto natural, por llamarlo de algún modo, ese traslado de las fuerzas hacia el canal de Suez. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí o comentario? Canta como al final del canal de Suez no queda ni en manos de quien lo construyó ni de dónde está ubicado, sino de quien tenía más influencia en ese lugar en aquel entonces. Efectivamente, y algo similar va a ocurrir con el canal de Panamá a principios del siglo XX, ¿no? Me parece que ingleses y franceses son los que van a empezar a construirlo, y al final que se lo quede es Estados Unidos, ¿no? El control. ¿Sí? O sea, les dieron una cucharada de su propia medicina a los europeos también. En el canal de Panamá, creo que es de 1912, una cosa así. Y también tardaron como una década en construirlo, pero al final era eso también, ¿no? La construcción del canal que ya habían hecho en Suez, pues seguir la misma lógica, recortar las distancias, tener mayor influencia, generar más clientes y una mayor presencia de vigilancia, podríamos decir, indirecta si ustedes quieren, pero también era tener el control, ¿no? Y Estados Unidos va a aprender en ese mismo sentido. En fin, el caso es que el canal de Suez va a ser
elemento simbólico, ¿sí?, que permite entender la expansión y el dominio continental, ¿sí? A lo mejor solo a través de, solo en el diámetro, ¿sí?, pero en el alrededor, pues, ¿sí?, pero que a la larga va a ser indispensable para los europeos. Y luego, hacia 1870, también vamos a revisar este caso, ¿no? El caso de cómo ya permítanme un segundo. Listo. Cómo las potencias ya van a ir tímidamente ampliando. Entonces, si se fijan, si lo comparamos con este mapa de las flechas o de las líneas azules y rojas y amarillas, esas exploraciones rápidamente o relativamente rápido se convirtieron en zonas de influencia, ¿sí?, no de dominios como tal, pero sí de zonas de influencia. ¿A qué me refiero con esto? Los europeos cumplieron uno de sus primeros cometidos, que era encontrar nuevos aliados y potenciales zonas de comercio, ¿sí? Entonces, estos territorios que están en África Central, que están como que con rayas en diagonal, van a ser zonas de influencia, en el sentido de que los respectivos países europeos en las zonas van a llegar a muchos acuerdos con los reinos, si les queremos decir así, con los reinos o las poblaciones del centro de África. Entonces, de alguna manera ya van a ir expandiendo este control, ¿sí? Claro, insisto, se trata de asociaciones que aprovechan las rivalidades intertribales o entre las comunidades o reinos, ¿sí?, pero que la presencia europea va a ser cada vez más extendida, ¿sí? Entonces, los territorios, insisto, todavía no se trata del colonialismo que conocemos, pero sí se trata de esta situación. Pero también, ¿qué pasaba en Europa? Sí, aquí tenemos un contraste entre lo que sucedía en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Del lado izquierdo vemos cómo estaba incorporado o cómo estaba dividido hacia 1850, particularmente lo que conocemos como la zona germánica, o lo que en algún momento fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que de eso ya no quedaba gran cosa desde el punto de vista institucional, pero sí desde el punto de vista territorial. Sí, para 1850, ya lo habíamos dicho en algún otro momento, la región germánica estaba dividida en pues en varias formas administrativas, ¿sí? Y cada una era independiente o era autónoma, pero era una especie de confederación, estaba muy extraño. Casi todos hablaban el mismo idioma y tenían el mismo emperador, pero diferente rey. Entonces, a final de cuentas, a veces les hacía difícil, ¿sí?, llegar a acuerdos. Muchas veces utilizaron eso como ventaja. Por ejemplo, durante la época de la Reforma Protestante, lo sacaron provecho de esto y obtuvieron un mayor poder y autonomía, sobre todo. Pero luego algunas cosas les van a jugar en contra, ¿sí? Como a quién realmente va a representar los intereses de Alemania o de la región germánica frente a otros países, ¿sí? Vieron que el avance que tuvieron Francia, Gran Bretaña, etcétera, como naciones formalmente constituidas, y decidieron pues seguir un paso similar. Claro, el proceso es más complejo, pero lo que quiero llegar es que vieron que fragmentados no iban a llegar a ningún lado, especialmente en este contexto. Por lo que para 1870 se genera la unificación y para la década siguiente ya son un estado bastante fuerte, ¿sí?, respecto a otros vecinos. Y entonces esto es lo que va a permitir no solo su desarrollo y su crecimiento industrial, sino también su presencia en ultramar, en este caso en África. Por eso ellos van a
los alemanes van a constituirse como los líderes o van a liderar esta intención de formalizar las cosas, porque de alguna manera pues también iban a obtener una parte del pastel, ¿no? Entonces esa era la intención finalmente en el caso de Alemania. Ya para 1885 se lleva a cabo este congreso que Alemania, y ahí vemos a Bismarck sosteniendo este cuchillo, y convoca a los diferentes países involucrados en la presencia, que tienen presencia, mejor dicho, en África, para decidir y establecer los límites y estándares comerciales que ya les había dicho, ¿sí? Sin embargo, sabemos que este congreso o esta reunión, que duró desde finales del 84, pero terminó en el 85, va a ser más que eso, ¿sí? No va a ser un tratado de libre comercio, ¿sí? No va a ser un NAFTA, bueno, ahora se llama TEMEC, aunque en un principio esa era la idea, pero realmente, y la ilustración, una imagen dice más que 1000 palabras, pues es eso, al final se va a hacer una distribución y un corte formal del continente, ¿sí? Después de estas pretendidas delimitaciones comerciales, ¿no? Y a final de cuentas es lo que va a potencializar los enfrentamientos comerciales. Van a aparecer nuevos conflictos, por ejemplo, sobre el Congo. ¿Sí? El Congo era un territorio bastante preciado por los recursos materiales y humanos, ¿sí? Y al final de cuentas es lo que va a desencadenar este congreso, esta reunión entre los diferentes países europeos para definir no solo las fronteras africanas y comerciales, sino también establecer un equilibrio en Europa para evitar que los conflictos crecieran. Pero insisto, al final lo único que van a hacer es aumentar los conflictos propiamente hablando, y es lo que va a desencadenar un poco la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Me faltó un mapa. Así que después de la conferencia de Berlín de 1885, ¿sí? El mapa, bueno, esto es un poco antes de la conferencia, pero el mapa no va a cambiar mucho, al contrario, va a mantener prácticamente la misma identidad. Las posesiones o la influencia de los países europeos va a ser relativamente la misma, ¿sí? Con la única diferencia es que ya más adelante, en las siguientes 2 décadas, ¿sí? Todos los avances de los que ya hablamos desde el punto de vista tecnológico, comercial, industrial, etcétera, eso es lo que va a llevar a cabo estos criterios, ¿no? Esta división, ¿sí? Del territorio. No sé si tengo otro mapa o ya son todos. No, ya era todo. Muy bien, entonces, no sé qué impresiones tengan, no sé qué comentarios pueden haber surgido después de este asunto. Básicamente podría decirse que Europa, intentando evitar que hubiese guerras dentro de Europa, pues al final simplemente terminaría retrasando lo que ya era claro que iba a pasar, simplemente por las diferencias que había entre ellos. Ok, eso es un punto importante que ya revisaremos en la siguiente etapa. Sí, Emerson. Sí, gracias. Yo creo que podemos decir que en este contexto tal vez no se tenía contemplado que se hubiesen de desarrollar posteriores conflictos que eventualmente hiciesen que pues los controles sobre esta zona se perdieran, ¿no? Yo creo que el ejemplo del canal de Suez, perdón, el canal de Suez puede ser un ejemplo, ¿no? Porque bueno, evidentemente una inversión tan grande de tantos recursos y de tanta mano de obra por parte de una de las potencias europeas implicaría que, bueno, esta querería o pensaría que tendría el control del canal durante una gran cantidad de tiempo.
Pero bueno, como sabemos, pues no fue así, ¿no? No fue, pues fue aproximadamente pues, medio siglo tal vez. Este, pero posteriormente, bueno, este pasó a ser controlado pues ya por el propio Egipto. Entonces, de cierta forma, yo creo que pues evidentemente pues, no se tenía contemplado que eventualmente todos estos controles sobre esta zona se iban a perder, pues a consecuencia de todo esto de las guerras mundiales, ¿no? Entonces yo creo que posiblemente en ese entonces se pensase que todo este reparto formal vendría a solucionar todos esos problemas diplomáticos entre las potencias europeas, o tal vez no solucionarlos, pero evitar que pues escalaran a un conflicto mayor. Entonces, bueno, yo creo que también es un aspecto importante pues sobre este caso, ¿no? Sí, perdón. Definitivamente. Entonces, no sé si los europeos pecaron de ingenuos en algún momento, pero me parece que el propio ego y ambición fue lo que detonó al final de cuentas un conflicto mayor, ¿no? En este caso la guerra. Sí, Ricardo, lo escuchamos. También el comentario va a ser un poco obvio, pero también es interesante de por qué la ambición de Europa solo se terminó en África. Bueno, pues en América, porque lo que ya sabemos. Asia, porque pues habían dos salidas. El Imperio Ruso, que no le iban a tocar, y también porque no sabían que existía el petróleo, porque si hubieran sabido la existencia del petróleo y su importancia, pues era difícil, pero el Imperio Otomano, pero pues todos los europeos se hubieran lanzado ahí. O sea, es importante porque al final de cuentas África no tenía nadie que lo protegiera o un imperio que ellos podrían decir, ok, nos paramos aquí, nos detenemos, no podemos. No, África pues era lo mejor, no tenía nadie no tenía nada, no tenía tecnología, no había una red de comercio que tuviesen que respetar y que no tuviesen que intervenir, no, simplemente pues era el lugar más fácil para entrar, ya que América ya no era opción. Exactamente. Entonces cada potencia tuvo su propia estrategia y su propia interpretación al respecto, ¿no? Esto de lo del petróleo, bueno, yo lo pondría mucho en duda porque pues no se requería el petróleo para ese momento. No había nada para 1880 o casi nada que requiriera de un combustible como ese. El carbón va a ser la fuente de energía hasta muy entrado el siglo XX. De hecho, el petróleo todavía va a ser para la década de la Primera Guerra Mundial el, la energía fundamental para la industria militar y comercial. De hecho, cuando termina la guerra, ¿sí? Y se empieza a explotar el petróleo, ya se explotaba obviamente en la década anterior, pero a partir de que termina la guerra, el petróleo es lo que se convierte en el bien más preciado a partir de ese momento. Y ahí es cuando empieza una, ¿cómo podríamos decirlo? Una transformación increíble, no solo desde el punto de vista industrial, sino en los conflictos militares. Sí, a final de cuentas debemos de tomar eso en consideración. Entonces el petróleo ahorita no es un factor porque se conocía para ese momento. No, obviamente no se sabía la cantidad de petróleo que existía ni nada similar. Pero, insisto, no va a ser un factor indispensable, ¿no? Para este momento al menos. Se trata, insisto, del carbón y otros materiales similares. De hecho, durante el siglo XIX, eh, Inglaterra establece varias leyes para evitar la tala de árboles para hacer carbón vegetal, porque no tenían yacimientos minerales y prácticamente habían agotado los bosques británicos, y es cuando recurren a otros lugares para extraer el carbón vegetal este, y mineral, y ahí es donde empiezan los asuntos. De hecho, uno de los conflictos por los que empieza la guerra franco-prusiana es el territorio de Alsacia y Lorena, que era muy rico en carbón y en hierro, ¿sí? Uno de los elementos para la fundición. Entonces es eso, ese tipo de materiales para la época.
Muy bien, no sé si hay algo más que quieran comentar. Muy bien, entonces parece que hoy vamos a terminar temprano. Eh, este jueves tendríamos la última sesión temática de, antes del examen. Recordemos que el próximo lunes es un día feriado y el siguiente, el jueves de la próxima semana, estaríamos revisando el calendario de actividades para, para lo del examen y lo de los avances del pie, etcétera. Entonces, terminaríamos, digamos, esta semana en Historia de África con los temas eh, de lo que se va a abordar en el primer parcial. Entonces, por lo pronto, la última lectura previa a todos estos trámites que ya les dije, se las dejo en el chat, es la de Historia Incontinente de John Ilfe. Lo último que vamos a revisar son estos procesos paralelos que surgen con la exploración y el desarrollo industrial de Europa. Las páginas que aquí les dejo son pocas, son como 9 páginas o menos. Es sobre el impacto de la abolición del esclavismo, ¿no? Precisamente que se vincula mucho con lo que estamos viendo, con el desarrollo industrial, con el desarrollo tecnológico. ¿Qué pasa a final de cuentas con los esclavos o con el mercado de esclavos? Eso es lo que estaremos revisando en la clase del jueves. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, entonces por hoy terminamos. No olviden por favor registrar su asistencia en el chat y nos vemos en el día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos.